El secreto de mi consuegro. En la actualidad se vive con ciertas ideas o creencias que se van formando conforme pasa el tiempo. Algunas personas crecemos con ciertos valores éticos de la moral que nuestros padres nos inculcaron como parte de la crianza y la educación. Sin embargo, en la actualidad toda esa forma de pensar educadamente y con valores se ha ido perdiendo, a tal grado de que no nos asusta el qué dirán, ni mucho menos pensamos en el daño que podemos hacerle a la persona. Yo era una mujer con valores y costumbres. Mi nombre es Claudia Ivette, pero todos me decían por mi primer nombre. Crecí con mis padres y 7 hermanos. En total éramos 8. Conforme pasó el tiempo, mi padre, con sus ideas machistas, no me permitió estudiar. Solo a mis hermanos hombres. Ellos lograron hacerse de una carrera técnica. Decidí ayudar en la casa a mi madre, junto con mi hermana, la más pequeña. Después de un tiempo, vinieron a la casa porque un señor quería casarse conmigo, y mi padre entonces aceptó. En mi pueblo esa era la costumbre, así que no podía decir nada más que obedecer a papá, y en un mes la boda se celebró. Yo en ese entonces tenía tan solo 16 años. Aún me sentía una niña, pero ya sabía hacer todas las labores de la casa. Mi madre siempre estuvo muy al pendiente, y por ende aprendí a encargarme de una casa. Después de la boda, me fui a vivir con el que fuera mi esposo. Era 15 años mayor que yo. En esa época, él tenía 31 años de edad. Afortunadamente, este hombre me trataba bien. Nunca me golpeó, ni mucho menos me insultó, como lo hacían otros hombres en el pueblo con sus esposas, debido al machismo que predominaba demasiado fuerte. Tiempo después tuve a mi primer hijo, de nombre Lucio, y después llegó Lorena. Solo tuvimos 2 hijos, porque mi esposo después se enfermó, y se le dificultaba estar conmigo en la intimidad. Como ya era un hombre mayor, poco a poco le fue surgiendo otra complicación en su cuerpo, a tal grado que ya no pudo cumplirme en la cama como esposo, y me resigné a estar así por el resto de mis días. El matrimonio dentro de nuestras costumbres era para toda la vida, pasara lo que pasara. La mujer siempre debía estar ahí junto a su marido, o de lo contrario, era señalada y juzgada por las demás gente, y rechazada por su propia familia. Tiempo después mis 2 hijos crecieron y se convirtieron en jóvenes, listos para el matrimonio. Recuerdo muy bien que la primera que se casó fue mi hija. A ella le pidieron matrimonio a los 15 años, y eso me causó mucho orgullo. Realmente Lorena era la muchacha más bonita del pueblo, y por obvias razones tenía muchos pretendientes, del cual escogimos al más conveniente. Al casarse se fue a vivir al pueblo vecino, pero en recurrentes ocasiones venía a visitarnos, pues su esposa de 25 años tenía familia en la misma comunidad que nosotros. Más tarde, Lucio cumplió 23 años y nos informó que deseaba casarse con una muchacha que vivía casi en las orillas del pueblo, de nombre Alejandra. Al parecer llevaban tiempo de noviazgo, porque jamás nos había hablado de ella, hasta ese momento en que decidió casarse. Como padres fuimos con él a pedir la mano de la chica. Entonces, al llegar sus padres, ya sabían del compromiso, porque incluso nos estaban esperando con una comida y sobre todo bebida. «Pásenle, compadres», dijo la madre de la chica, llamada Susana. Ella era alta, medio gordita y de cabello chinito. Nos recibió en la entrada de su casa muy amablemente. Desde ese momento sentí que la familia que había escogido mi hijo lo iban a querer como nosotros a él.
pues sus futuros suegros se notaban que estaban contentos con su presencia. Entramos algo apenados, pero mi esposo es quien iba a tomar la palabra como el padre de nuestro hijo. Después de unos minutos de espera, apareció mi futura nuera. Ella en realidad se notaba muy bonita, aunque no tanto como mi querida hija. Nos ofreció refresco para poder sentarnos en una mesa que ya estaba servida. Así que al sentarnos, nuevamente escuchamos palabras de bienvenida. Es un gusto tenerlos con nosotros. Estamos muy contentos que haya llegado este día en que brindemos por nuestros hijos. Salud. Al voltear la mirada, miré al papá de mi nuera, que sostenía un vaso con alcohol y refresco. Nos daba las gracias y sobre todo la bienvenida, pero les juro que, al verlo a los ojos, no sé qué me pasó, porque me quedé inmóvil por unos segundos, mirando a ese hombre. Había escuchado hablar de esta familia, pero no tenía la dicha, ni mucho menos la oportunidad de conocerla. Creo yo que solo había mirado a su esposa, pero a este hombre jamás lo había visto. Mi futuro consuegro era alto, como de 1,80. Tenía el cabello café, piel algo güera o blanca, y sus ojos eran verdes. Sentí una sensación extraña, porque no podía dejar de mirar a ese hombre. No podía explicar qué estaba sucediendo conmigo. Hasta me preocupé, pensando que quizás iba a enfermar de la presión, o esas cosas que les daban a las señoras casadas. Nos sirvieron la comida. Esta vez fue un rico pozole rojo, y realmente estaba delicioso. Los padres de la muchacha nos atendieron muy bien, y en esos momentos pensé que íbamos a formar una buena familia, con la unión de nuestros hijos. Cuando mi esposo dijo las palabras a los padres de mi futura nuera, todo se tornó conmoción, porque realmente veía que ambos chicos estaban muy enamorados, cosa que no vi con mi hija Lorena cuando se casó. Ellos demostraban realmente que se amaban mucho. Al finalizar todo, los consuegros nos ofrecieron un vaso de rompope con alcohol para terminar el brindis. En ese instante nos quedamos sentados en la mesa, y al estar pensando en todo el momento, el padre de mi nuera me interrumpió. Es un gusto ser parte de la misma familia, ¿no crees? Pero no te apenes, llámame Roberto. Extendió su mano para darme el saludo. Cuando volteé a mirarlo, nuevamente esa sensación se hizo presente. El brillo de sus ojos se había clavado en los míos, y me asustaba eso que yo estaba sintiendo. No entendía nada. Era como una pequeña felicidad, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo. Le contesté con palabras entrecortadas. Estar cerca de Roberto me hacía ponerme súper nerviosa, porque para serle sincera, me resultaba muy apuesto. Era el hombre más guapo que mis ojos habían mirado, y un bochorno de calor invadió en su totalidad mi cuerpo, a tal grado que salí corriendo hacia el baño, para echarme un poco de agua fría en el rostro. Después del último brindis, fijamos la fecha para la boda. Mi hijo deseaba que todo fuera lo más rápido posible, así que solo dimos un mes de plazo para poder organizar todo con detalle. Los padres de Carolina, mi nuera, ofrecieron encargarse de los gastos de la ceremonia religiosa, y por otro lado nosotros nos encargaríamos de la boda civil. Cerrando acuerdos, regresamos. Decidimos dar por terminada la reunión. Entonces salimos de la casa de los consuegros, pero antes mi esposo había ido al baño. Tenía algunos problemas del riñón. En esos momentos, Lucio estaba despidiéndose de Carolina, mientras yo permanecía afuera en la puerta de la calle. Miraba el cielo oscuro porque la noche nos había sorprendido, sin que lo notáramos. Hace algo de frío, ¿verdad? Al escuchar esa voz, miré que era Roberto, quien estaba afuera junto conmigo.
En esos momentos, este se acercó para enseñarme algunas constelaciones en las estrellas. Se portaba muy amable conmigo, y esa manera de decirme las palabras ocasionaba en mi interior algo de lo cual me avergonzaba mucho. Me da mucho gusto que la hayas pasado bien, y sobre todo el hecho de saber que pronto vamos a emparentar como familia. Lo importante es la felicidad de nuestros hijos, le dije algo nerviosa. Claro, ellos son lo más importante, pero sé que tu hijo va a respetar y hacer muy feliz a Caro, porque se ve que está muy bien educado. Bueno, mi esposa y yo tratamos de hacer de él un buen hombre y prepararlo para cuando decidiera tener su propia familia. Pues déjame decirte que has hecho más que un buen trabajo. En esos momentos sentí que Roberto se acercó demasiado hacia mí, porque claramente me llegaba su respiración y su aliento. Parecía un momento de seducción de su parte, pero algo me decía que no debía pensar las cosas de esa manera, porque yo tenía más que principios, y sobre todo valores inculcados por mis propios padres. Minutos después, llegaron mi esposo y Lucio. Nos despedimos de los consuegros amablemente, pero sentí que Roberto no me quitaba la mirada de encima. Ya no sabía si realmente era una incomodidad que yo estaba sintiendo, o por el contrario, ese hombre trataba de acercarse a mí con otros fines, y también con otros propósitos. Nos fuimos a casa en el carrito de mi esposo. Era un coche algo modesto, pero que se consiguió con mucho esfuerzo y sobre todo trabajo. En el camino, Lucio no paraba de hablar de su novia Carolina. Decía estar muy enamorado de ella, y no podía dejar de contar los días para que al fin fuera su esposa. En eso miré que mi marido se notaba mucho más cansado que de costumbre. Tenía la ligera sospecha que podía tener diabetes, debido a que toda su familia la padecía, y su mamá había muerto de eso. Al otro día fuimos al doctor para que le hicieran varios estudios. Nos tardamos mucho en la clínica, y cuando por fin ya tenían los resultados, el médico dijo que debíamos ser fuertes para brindarle todo el apoyo necesario a mi esposo. Cuando escuchamos el diagnóstico, este nos dijo que efectivamente había diabetes en el cuerpo de mi marido, y lo peor de todo era que con el problema de su riñón también surgió otro padecimiento más, por el cual mi esposo ya no podía complacerme en la cama. Mi esposo, de nombre Luciano, no iba a poder cumplir su papel en la intimidad. Tenía problemas de erección por una fuerte infección no tratada. El médico decía que podía someterse a un tratamiento, pero realmente yo a él lo veía demasiado cansado. No insistí nada. En ese momento me preocupaba mucho más el tratamiento para la diabetes, porque estaba adelgazando mucho y tomaba muchísima agua. Decidimos tomar el tratamiento para su padecimiento familiar. Ahí mi esposo me quedó mirando muy preocupado. Le dije que no importaba por el momento, porque lo que urgía era tratar la diabetes para poder recuperar la energía de su cuerpo. Se veía tan mal que había dejado de trabajar porque le daba mucho sueño. Luciano comprendió mi postura, aunque no voy a negarles que me ponía de malas, porque ya tenía mucho tiempo que no había intimidad entre nosotros. Era como parte esencial que necesitaba mi cuerpo, pero Luciano no le era posible cumplirme, y eso debía aceptarlo, aunque en el fondo me doliera demasiado. Tiempo después recibimos la visita de los consuegros inesperadamente. Me dio mucha pena porque no tenía nada preparado. Habíamos llegado de la clínica por los últimos estudios de Luciano. Al verlos llegar, de inmediato mi esposo fue junto con Lucio a traer unas cervezas y unos pollos rostizados para poner la mesa. Susana se acercó, diciendo que no nos preocupáramos,
porque solo estarían unos minutos para acordar la hora de la ceremonia religiosa. En esos momentos me dijo que la dejara pasar al baño. Le mostré en dónde estaba, mientras que Roberto se quedaba ahí sentado, en un viejo sillón. ¿Y cómo has estado?, este me dijo, acercándose hasta donde yo estaba. Estamos muy bien, respondí con los cachetes colorados. La mirada del consuegro era algo incómoda para mí, porque incluso no podía tolerar que me estuviera viendo directamente a los ojos. Este tenía algo que me hacía estremecer, con tan solo estar a unos metros de él. Seguido de eso, comenzó a preguntar cómo estaba, entre algunas otras cosas de más. No sabes lo feliz que me siento de que emparentemos como familia. Es muy interesante tener cerca a una mujer como tú, querida consuegra, dijo con una mirada seductora. En esos momentos se acercó tanto a mí que sentí sus intenciones de darme un beso. Tal vez estaba exagerando, pero no podía dejar de pensar en su forma de mirarme y sobre todo de coquetearme. Aunque no tuve experiencias con otros hombres más que con mi marido, podía jurar que Roberto deseaba tener algo más conmigo, y lo peor de todo era que yo deseaba lo mismo. Era como un profundo deseo que me recorría, saber qué se sentía estar entre esos brazos. En esos momentos, Susana interrumpió el momento en el que divagaba con mi mente. Me dijo, «Gracias por las atenciones», sentándose junto a Roberto. Era la primera vez que la veía muy cariñosa con su esposo, porque incluso le dio un beso en mi presencia. «Veo que son un excelente matrimonio», les dije algo molesta. La verdad es que sí. Roberto ha sido un excelente esposo, sobre todo en la cama, se acercó diciendo en voz baja. Las palabras de Susana me causaron una sensación de rabia, porque sabía que no tenía la misma suerte con Luciano. Él ya estaba cansado y grande de edad, y yo necesitaba acción y energía sexual, aunque nunca le dije nada, porque debía seguir siendo la mejor de las esposas. Al final de cuentas, él siempre me trató con amor y sobre todo con respeto. Seguimos en mucho contacto con la familia de Carolina, por eso de los preparativos de la boda. Había veces en que ella se la pasaba conmigo todo el día. Roberto venía seguido a la casa. A veces no estaba nadie y yo me encontraba sola. Me hacía la plática de muchas cosas, a tal grado que comencé a acostumbrarme con su cálida presencia. Inesperadamente llegó la fecha de la boda. Todo estaba preparado para celebrar el matrimonio de mi hijo, con la que fuera su esposa. Él se veía muy feliz, y yo por ende me sentía la madre más dichosa del mundo. Durante la celebración, todo fue tal y como lo esperábamos. Roberto echó la casa por la ventana con la boda religiosa, porque había muchos invitados. Al parecer, no escatimó en gastos, por ser la única hija que iba a casarse. Todo salió a la perfección. La ceremonia estuvo muy emotiva y sobre todo hermosa. De alguna manera recordé el día en que yo me casé con mi esposo Luciano. Aunque reconozco que en ese tiempo yo no estaba enamorada. Más bien cumplía con el mandato de mi padre para el matrimonio. Y en algunas ocasiones sentía ese sentimiento cuando se casó mi propia hija, aunque su esposo siempre la ha tratado muy bien. La fiesta fue todo un éxito. La comida riquísima alcanzó muy bien para todos los invitados, y es que como vivía en un pueblo, ahí toda la gente era bienvenida cuando había fiestas grandes como 15 años, y en su caso bodas religiosas. La música ambientó perfectamente la celebración, y sin darnos cuenta, el día había terminado tan rápido.
Nos fuimos a nuestra casa, junto con Lucio y su esposa. Ellos iban a vivir con nosotros, mientras mi hijo terminaba de construir su propia casa, en la cual solo faltaban algunos pequeños detalles, como poner ventanas y demás. Carolina estuvo de acuerdo, pues mi casa no era lujosa, pero tenía buen espacio para los recién casados. Al pasar el tiempo, todo iba a la perfección. Mi nuera era una muchacha muy acomedida, amable, dulce, y sobre todo sabía atender muy bien a mi hijo. Yo por mi parte, como suegra, me prometí no meterme en su matrimonio, porque deseaba que mi Lucio tuviera una vida feliz junto a su esposa y el bebé que ya venía en camino. Meses después, apenas si me había comprado uno de esos teléfonos celulares que iban saliendo. Cuando pasaron unas semanas de comprarme el teléfono, recibí un mensaje de texto de un número extraño. Me preocupé demasiado, porque los únicos que tenían el número eran mi esposo y mis hijos. Después contesté preguntando quién era la persona que me escribía, pero este número solo me mandaba mensajes diciendo: por favor, adivina. La situación me empezó a incomodar, a tal grado que dejé de contestarle los mensajes y pensaba comentarle a Luciano cuando llegara a la casa. Pero justo cuando estaba a punto de apagar el teléfono, entró otro mensaje de texto diciendo: soy Roberto, tu consuegro. ¿Podemos vernos ahora? Al leer ese mensaje de texto, les juro que no sé qué me pasó, porque sentí una sensación extraña de adrenalina por todo mi cuerpo. Eran como nervios, emoción, algo que nunca había experimentado en mi vida, y en contra de mi voluntad, le pregunté: ¿en dónde te veo? Salí entonces de mi casa a gran velocidad. Roberto me estaba esperando justo cerca de la iglesia, a 2 cuadras antes. Iba tan aprisa que se me había olvidado cerrar la llave de la estufa. Había una olla cocinándose a fuego lento. Cuando llegué, él me esperaba sentado en una banca. No sé qué pasó, que me acerqué algo ansiosa para preguntar qué hacíamos en ese lugar. Creo que tú también lo has sentido como yo. ¿O no es así? No lo entiendo, dije algo abrumada. No tienes que fingir. Sé que tú también lo deseas. En esos momentos, mi consuegro se fue acercando lentamente hacia mí y me dio un apasionante beso, el cual me erizó completamente la piel. No entendía qué le sucedía a mi cuerpo, pero era una sensación placentera para mí. Tenía mucha atracción por Roberto, porque él era el hombre más atractivo que habían mirado mis ojos. Sentía un profundo deseo que me hiciera suya en la cama, y al parecer éste sabía que yo deseaba sentir su calor en mi piel. Tomó mi mano y nos fuimos en su vehículo. Sin pensar las cosas, solo deseaba disfrutar el momento junto a Roberto. Así que salimos del pueblo, yéndonos al tercer municipio, ahí donde casi no frecuentábamos por estar algo escondido. Llegamos hasta un pequeño hotel de paso, y sin pensar ni medir nada, entramos motivados por nuestros deseos carnales. No creo que sea buena idea, le dije antes de entrar a una de las habitaciones. Ya estamos aquí, hay que disfrutar el momento, me dijo callándome la boca con un beso. Roberto se acercó a mí para quitarme la ropa impacientemente. Yo por mi parte, desperté mis deseos de mujer, que ya estaban apagados por la falta de intimidad con mi propio esposo. Fue un momento mágico e inigualable, porque lo que en esos momentos me estaba haciendo sentir, difícilmente lo iba a poder superar. Pasamos varias horas en la habitación de ese hotel,
De repente miré el reloj, y ya eran casi las 5 de la tarde. Dios, Luciano va a matarme. Prendí mi teléfono, y aparecieron varios mensajes de mi esposo, incluso de mi hijo, que estaban muy preocupados por mí. Intenté contestarles, pero no tenía las palabras. ¿Qué iba a decirles? O más bien, ¿cuál sería mi pretexto de mi ausencia? Solo debes mostrarte natural, como si nada hubiese pasado, dijo Roberto, dándome un fuerte apretón de nalgas. De la nada comencé a entrar en calor nuevamente. Sé que igual deseas seguir haciéndolo, dijo Roberto, haciéndome sentir una gran excitación. Lo miré a los ojos, abrazándolo nuevamente, para tumbarnos en la cama. En esos momentos no me importó nada más que seguir sintiendo aquellos placeres que jamás en la vida había experimentado, porque gracias a Roberto, había tocado por primera vez el mismo cielo, aunque esto significara mi pase directo al infierno. Nos quedamos 1 hora más. Durante este tiempo, demostré mis deseos de mujer, los cuales estaban guardados, porque mi esposo ya no fue capaz de cumplirme como cuando nos casamos. Dando casi las 7 de la noche, decidimos irnos. Durante el camino, no sabía qué iba a decirle a mi esposo Luciano, pues era la primera vez que yo iba a mentirle de esa manera. Roberto me pidió mucha calma antes de dejarme a 2 cuadras de la iglesia, pero sabía que a partir de ese acontecimiento ya no podría vivir sin el calor de su cuerpo. Cuando llegué a casa, todos estaban en la mesa, esperando preocupados. Al verme llegar, Luciano preguntó qué me había pasado, pero yo no podía verlo a los ojos. Sentía una vergüenza y una culpa que no podía ocultar a través de mis ojos. Le inventé que ayudé a una señora que se desmayó cerca de la iglesia y la había acompañado a la clínica. Roberto me dio un abrazo, diciéndome que les hubiera avisado, pero yo no podía con el remordimiento que sentía en esos momentos. Sin embargo, no me era posible dejar de pensar en los momentos que sentía haciendo el amor con mi consuegro. Al día siguiente, sentía una profunda ansiedad por saber de Roberto. Comenzamos a enviarnos mensajes de texto, y días posteriores tuvimos otro encuentro. Esta vez me asesoré que no estuviese nadie en la casa. En su caso, inventé un buen pretexto para poder ausentarme todo el día. Cuando nos vimos la segunda vez, no saben lo que sucedió. Roberto y yo nos comimos vivos estando en la cama. Era una ansiedad y un deseo incontrolable que sentíamos el uno al otro, y lo desbordábamos con mucho calor y sobre todo sudor. Decidimos entonces tener una relación de amantes. Sabíamos que nadie debía enterarse de lo nuestro, porque ambos teníamos una familia consolidada, y sobre todo éramos consuegros por el matrimonio de nuestros hijos. Durante un tiempo, 3 meses para ser exactos, vivimos nuestra aventura en secreto. De mi parte no había problema, porque Luciano ya no podía tocarme debido a su padecimiento. De esta manera me sentí menos culpable por estarlo engañando. Pero no me era posible mirar a los ojos de mi hijo y mi nuera. Las veces que nos encontrábamos Roberto y yo, por lo regular eran las horas más felices de mi vida. Disfrutábamos el momento al máximo, porque no sabíamos si podríamos continuar siendo amantes al día siguiente. Entre él y yo, juramos que nuestra familia iba a estar primero, pues en el fondo no deseábamos dañar a nuestras parejas ni a nuestros hijos. Sin embargo, como dice el dicho, tarde o temprano la verdad se descubre, y eso fue lo que sucedió conmigo.
Una tarde, quedé con Roberto de vernos en el mismo lugar de siempre. Para eso Luciano había salido con mi hijo al municipio vecino. Ellos iban a hacer unos pagos del predial de un pequeño terreno. Me arreglé y salí como siempre, sin darme cuenta que Carolina me estaba observando. Me fui a toda prisa para tomar un camión que me dejaría cerca de la iglesia donde me estaban esperando. En esos momentos me bajé del transporte para caminar hacia la banca de una jardinera e irme con Roberto a nuestro hotel de siempre. Seguido de eso, recibí un mensaje de Carolina, preguntando: ¿A dónde fue, suegra? Pero no le contesté hasta unas horas después. Tuvimos nuestro encuentro casual de siempre, todo tranquilo y muy apasionante. Sin embargo, ya cuando habíamos terminado, escuchamos que tocaron la puerta. Roberto se levantó de la cama desconcertado, porque obviamente no esperábamos a nadie. En esos momentos, este se levantó para abrir la puerta, y la sorpresa que se llevó fue ver a su propia hija mirándonos completamente desnudos. «Carolina, espera», le grité con los ojos aterrados. En esos momentos me fui para mi casa toda temblorosa. Estaba esperando lo peor, porque seguramente mi nuera iba a contarles lo que vio en ese hotel. No deseaba llegar a mi casa, cuando de repente un mensaje de texto de Luciano me llegó. «¿En dónde estás, amor?», me escribió. «Todavía no saben nada», le escribí a Roberto, quien no me contestaba. Al llegar a mi casa, todo estaba tranquilo. Ya estaban comiendo en la mesa, y Carolina no decía una sola palabra. Luciano le preguntó qué le pasaba, pero ella decía que no tenía nada. Decía que se sentía mareada. Sentí que me clavaba sus ojos con su mirada, y yo, sin poder sentarme en la mesa, me fui a mi cuarto con la excusa de un dolor de cabeza. Al día siguiente escuché una pelea entre mi hijo con su esposa. Luego miré que ella salió corriendo con una maleta y Lucio iba atrás de ella. «Creo que se pelearon», dijo Luciano. «Pero no hay que meternos», añadió después. Mi hijo terminó yéndose a vivir a un cuarto rentado. No quisieron regresar a la casa y mi esposo no insistió para que se quedaran. Días después, recibí mensajes de Roberto. Me decía que tenía mucha ansiedad por verme, y yo me sentía igual. Para ese entonces, Luciano estaba en la casa viendo televisión. Miró que mensajeaba en el teléfono, y entonces se acercó a preguntar con quién tanto platicaba desde hace tiempo. «Es una amiga de la secundaria», le contesté. Al parecer, este se quedó tranquilo. Sin embargo, yo me sentía con mucho estrés, y al tomarme una pastilla, me provocó mucho sueño. En esos momentos quedé dormida sin saber nada. Me acuerdo que estaba mensajeando con Roberto, y de la nada mis ojos se cerraron. Al día siguiente, miré que tenía un mensaje. Me estaba citando en el mismo hotel para otro encuentro. Y yo, como me sentía desesperada, le dije que sí iría. Me apresuré diciéndole a mi esposo que iría a la iglesia, después al mercado para comprar unos hilos para tejer. Eso solo me dijo que tuviera cuidado, pero no me miró a los ojos como de costumbre. Me apresuré a salir para tomar el transporte. Cuando llegué cerca del hotel, caminé a prisa, porque estaba ansiosa de ver a Roberto. Este ya me esperaba en la habitación, y corriendo fui a su lado como una adolescente. Al llegar me lancé hacia él, cayendo los dos en la cama, y de inmediato comenzamos el acto sexual. Se notaba mucho mi desesperación,
porque Roberto me hiciera suya, una vez más. En esos momentos tocaron la puerta nuevamente. Enojada dije: ¿acaso esperabas a alguien más? ¿Cómo vas a creer?, contestó él mientras se levantaba para abrir la puerta. En esos momentos, un disparo se impactó en el cuerpo de Roberto, cayendo al suelo. Asustada, miré que Luciano se encontraba en la puerta. Este traía un revólver que le había regalado su padre antes de morir. Me levanté de la cama pidiéndole perdón de rodillas a mi esposo, quien apuntó su arma directo a mi cabeza. No importa. Creo que merezco morir en tus manos. Perdóname, dije cerrando mis ojos al ver la furia y odio de Luciano. Sentí que eran mis últimos momentos, y sin decir una sola palabra, esperé que jalara el gatillo del revólver. Pero, en esos momentos llegaron unas personas. Eran las del hotel, quienes lograron quitarle el arma a mi esposo, llevándoselo consigo amarrado de las manos. Cuando llegó la ambulancia, levantaron el cuerpo de Roberto y me pidieron ir a declarar. Todo pasó tan rápido que no podía asimilar el acontecimiento sucedido. Tiempo después entregaron el cuerpo de Roberto a su esposa. Mi hijo se fue de la casa, pero antes mi nuera se divorció de él. No deseaba seguir emparentando con la esposa del asesino de su padre. Por ese motivo, Lucio me odió para siempre, pues por mi culpa su padre fue condenado a cadena perpetua, y 2 años después, falleció. Yo me arrepentí por todo el daño ocasionado. Me quedé completamente sola, y al confesarme con el padre, este me permitió redimir mis pecados. Ahora le ayudo en la iglesia con lo que necesita. Me encargo de llevar ropa usada a los niños huérfanos, y en ocasiones intento saber de mi hijo Lucio, quien hasta la fecha no ha logrado perdonarme. Y todos los días rezo para que Dios me ayude a conseguir su perdón, y así poder morir en paz por el cáncer que me detectaron, después de haberle sido infiel a mi esposo Luciano.